RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Cajamarca, porque ahí gentilmente accede a esta comunicación César Zamora Bento. Él es economista, consultor y analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por atender esta comunicación. Qué gusto de nuevamente estar compartiendo contigo la sala. En efecto, nos gustaría en primer lugar analizar, ¿no?, la presentación en la víspera del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ¿no? Si tú más o menos percibes que hay un cambio de estrategia para enfrentar la pandemia en el país, tanto desde la perspectiva social y también desde la mirada de la reactivación económica, ¿no? Bueno, Martos creo que ha sintonizado adecuadamente con el perfil que tiene el Congreso, los integrantes del Congreso de la República, en el sentido de que ellos necesitaban que se prioricen las acciones para el combate contra la pandemia y, en segundo lugar, en ese orden, el tema de la reactivación económica. Entonces, lo que ha hecho el general Martos es sintonizar y empezar a plantear acciones. Respecto de novedades en cuanto a las acciones, ha dejado veremos qué otras medidas complementarias se van a dar. Pero, José, el asunto es el mismo que desde el inicio. O sea, la acción del gobierno debe estar centrada fundamentalmente en la contención del COVID. Para eso, el Estado tiene pues el monopolio del poder, tiene el monopolio para ejercer coerción en la ciudadanía de tal manera que se cumpla lo que se planifica, el aislamiento, identificación, que la gente no salga, que obedezcan todas las restricciones establecidas. El problema es que desde el inicio de las acciones de gobierno, este objetivo no se ha cumplido, no han tenido la pericia por parte de los que actúan en estas líneas de acción para que se cumplan estas condiciones a fin de contener la pandemia. Yo creo que lo que ha hecho el general Martos ayer es enfatizar y ofrecer que eso sí desde ahora se va a desarrollar. Sin embargo, no se trata de aumentar medidas así de restricciones adicionales. Se trata de que el Estado, con todo el ejercicio de poder que maneja, haga cumplir lo que ya está establecido. Entonces, por ejemplo, se hablaba de vamos a poner cuarentena o que nadie salga los días domingos. ¿En qué contribuye eso? Mira, el Colegio Médico del Perú ha manifestado que eso no tendría ningún sentido en las actuales circunstancias y sería el gobierno, con todo lo que maneja, el que está señalado para que se cumplan las normas que ya están vigentes. Aumentar más lo que generaría siempre es un efecto hacia la reactivación económica y eso es lo que nosotros queremos evitar. Ahora, yo le escuchaba con atención uno de tus comentarios a través de tus cuentas sociales y explicabas, ¿no?, que en esta posibilidad de volver a una cuarentena focalizada, restringida, como se quiera llamar, podría tener serios efectos tanto en lo social como en lo económico, ¿no? Pero estamos en una disyuntiva bastante complicada, ¿no? Una crisis sanitaria y crisis de salud nunca vista en el país y también una caída económica, ¿no? Y hay quienes prevén que si no generamos un nivel de reactivación óptimo en este semestre, difícilmente el 2021 podríamos alcanzar las metas medianamente optimistas que se podrían plantear. Fíjate, se está hablando de que hoy día debería salir una resolución aclarando, extendiendo algunas medidas restrictivas o precisando algunas medidas restrictivas. Mi preocupación en una comunicación que hice a través de las redes sociales es que se debe tener en cuenta que ya el gobierno ha garantizado fondos por líneas de crédito garantizados por el gobierno por 52.000 millones de soles. O sea, el gobierno le ha dicho a los productores, a las empresas medianas, grandes, pequeñas, micros, les ha dicho, ¿sabe qué? Acá tienen su línea de crédito para que ustedes empiecen a funcionar, pero luego le digo, ¿sabes qué? La economía va a tener esas restricciones. Entonces, ¿qué posibilidad de éxito tienen estos emprendimientos con los créditos que han asumido, que lo tienen que pagar?
para poder decir, ok, ya estoy creciendo, ya estoy saliendo del problema económico, si es que se pretende implementar más medidas restrictivas. El mercado nuevamente se va a contraer y definitivamente estos préstamos avalados, lo vuelvo a repetir, por el gobierno, no tendrían ninguna función y es más, estarían endeudando a estos micro, pequeños, medianos y grandes empresarios que optaron por esta línea de crédito pensando que la economía debe tener un proceso de reactivación. Eso es lo peligroso, aparte de los bonos, aparte de la disposición de las AFPs, de las ETS, de la gente, que lo tiene en la economía y sin embargo la economía está paralizada, y si es que le ponen más restricción, todavía va a haber más consecuencias negativas. Por eso tienen que pensar muy bien en lo que van a hacer el gobierno. Está bien que la pandemia esté en una situación crítica, pero ahí viene vuelvo a repetir, ahí viene el monopolio del poder que tiene el Estado para hacer que las cosas se cumplan de acuerdo a las restricciones establecidas. Estamos dialogando desde Cajamarca con César Zamora Bento, economista, consultor y analista en temas políticos, ¿no? ¿Cómo observas el énfasis que le puso ayer en la presentación ante el Congreso Walter Martos en relación a que el gobierno tiene una fijación y además tiene un norte, ¿no?, en que la obra pública, la inversión pública, logra incrementarse un 20% en el presente semestre, ¿no? Te hago esta pregunta porque en la mañana conversaba con Carlos Anderson, que también es un reconocido economista, y él explicaba y ponía sus dudas sobre ese particular, ¿no? Con un Estado que tiene muchos problemas, un gobierno que tiene muchos problemas para destrabar proyectos, por un lado, gobiernos subnacionales que tienen muchos problemas para la ejecución de los mismos, ¿no? Una falta de seguimiento, y lo otro, la transparencia, la lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Cómo observas esto cuando el gobierno dice, vamos a poner 20.000 millones de soles, ¿no?, en la ejecución de obra pública? Pero la gran pregunta es, ¿estamos en condiciones? El gran problema es la capacidad de ejecución. Vi el artículo, dice el 20% de la inversión pública hasta fin de año. Claro. Pero estás hablando de un resultado negativo hasta el momento, porque el Estado dentro de su presupuesto tiene inversión pública que no las ha desarrollado. O sea, si tenía que desarrollar como 10 ahora, apenas ha hecho 3. Pero a eso quiere ponerle 25%. El problema, y el gobierno lo tiene que admitir, es la capacidad de gestión que tiene en el gasto, y peor en la inversión. Yo creo que es una buena intención, pero es bien difícil de aplicar en la característica de la burocracia pública tan lenta, tan atemorizada muchas veces por los controles que existen al interior y de la Contraloría General de la República, de no meterse en estas cosas porque podrían terminar presos. Entonces, ese temor y esa ineficiencia hace que ese anhelo de incrementar en 20% en lo que queda del año la inversión pública esté muy alejada. Mira, es necesario, suena muy bien. Cuando tú lo dices, vamos a hacer este esfuerzo para que la inversión pública aumente un 20%, suena bien. Y de repente nos gusta escucharlo, pero la posibilidad de hacerlo está condicionada nuevamente al gran problema que tiene la administración pública, precisamente para administrar recursos públicos y para ejecutar proyectos de envergadura. Solamente para que tengas una idea, y eso es algo que estoy proponiendo a través de las redes sociales, si estamos hablando de que va a haber una gran cantidad de acciones que está haciendo el gobierno para contener el COVID y también para reactivar la economía a través de la pequeña y microempresa, las pymes, que ha sido el eslogan del Premier el día de ayer. Tienes un presupuesto de la República de 200.000 millones de soles modificado, de los cuales a la fecha se han gastado 44.6%. Mira, estamos en agosto, a 4 meses y días de que acabe el año. ¿Podrán alcanzar ese gasto? Y existen muchos sectores que están en 15% de ejecución al día de hoy, 20%, 30%, no más. Entonces, lo que yo propongo es que el Premier Martos revise ese presupuesto general de la República, lo replantee, lo reasigne de tal manera que estime qué es lo que se va a gastar y coja fondos de ese presupuesto ya aprobado
para que pueda financiar la contención del COVID y la reactivación de la pequeña y microempresa. El otro tema es que este es un gobierno de salida, ¿no? Y además el otro escenario es que entramos a un escenario enteramente político de elecciones, ¿no? Por supuesto. Recuerda que en el discurso fue muy cauto el general Martos en mencionar grandes, medianas empresas y mucho menos habló de la minería, porque conoce el perfil de los congresistas que ocupan las curules en el Congreso de la República. Muchos de ellos marcadamente enemigos de las grandes inversiones, hay que decirlo. Entonces, no quiere decir que no lo haga. Una cosa es el planteamiento para la petición del voto de confianza y otra cosa es lo que la realidad le va a exigir al general Martos que realice para el desarrollo económico. Yo creo que en la práctica él va a tener que fortalecer las iniciativas de las grandes inversiones, de las medianas empresas, pero también, lógicamente, las pequeñas y microempresas. O sea, una cosa es el discurso y otra cosa ya tiene el voto de confianza y otra cosa es la acción. La acción, yo le recomiendo que revise el presupuesto general de la República, ahí va a tener por lo menos 20.000 millones de soles si es que replantea, y con eso puede financiar gran parte de las acciones que piensa hacer. El tiempo es muy corto, agosto, días más, son 4 meses, complicado, pero ahí lo vamos a ver en su verdadero ajuste al nuevo premier, ¿no? Y en este escenario, ¿cómo ves el caso Cajamarca en términos sociales y económicos? Aquí, por ejemplo, estaba haciendo una revisión. En términos sociales, la gente, como lo digo siempre, si bien es cierto, acá estamos en cuarentena, pero la vida del común de los ciudadanos es normal, sale, hay contagiados, se incrementan, las cifras no son precisas. En Cajamarca tenemos un problema de dar datos sobre los contagiados y los fallecidos. La gente hace su vida básicamente en las actividades informales. Ha habido una reducción leve de los trabajadores formales porque en realidad históricamente Cajamarca nunca ha sido un lugar donde la formalidad en el empleo haya sido su característica. Y respecto del gasto, respecto de la función del gobierno regional, por ejemplo, estuve mirando el avance del gasto solamente del COVID, solamente de la plata asignada para el COVID del gobierno regional. A la fecha tienen gastado 29.6% de lo que se le ha asignado, que son como 52 millones de soles. Entonces, cuando Martos dice vamos a ir a las regiones para poder ayudarlos a que puedan ser más ágiles en los gastos que están asignados para la contención del COVID, yo creo que Cajamarca va a ser el primer candidato. Pero lo que tú me estás diciendo es bastante delicado. Le han asignado 52 millones y solamente han ejecutado 26%, un poco más de 10 millones de soles. 29.6%. Cerca de 15 millones, claro, cerca de 15 millones de soles. Sí, entonces, esa plata que es para el COVID, en una región que está sufriendo una escalada... Colapsada en este momento. Sí, entonces, yo por eso digo... En base al anuncio del Premier el día de ayer de darle soporte a las regiones que son lentos en estos asuntos, yo creo que Cajamarca va a ser uno de los candidatos. Claro, hay más regiones, ¿no? Ahora, el otro factor, ¿no? Que es el día a día y que tú lo analizas permanentemente, el tema del empleo, ¿no? O sea, ¿cómo generamos empleo en Cajamarca en medio de esta crisis? Inversión pública. Ahorita inversión pública y el programa Arranca Perú. Y para eso el gobernador, los alcaldes provinciales, distritales, tienen que ser pilas, tienen que estar moscas, tienen que estar tocándole la puerta al mes para decir, habilítame los recursos para empezar a contratar a las empresas que me hagan trochas, que me habiliten los canales de riego para la agricultura, que vengan los fondos para habilitaciones de viviendas, de pistas, veredas, saneamiento, todo lo que está incluido en el marco del programa Arranca Perú. Eso es lo primero y lo urgente. Eso es lo que le corresponde a la parte pública. Con esa inyección de recursos a través de Arranca Perú, seguramente se va a movilizar otros sectores propios de Cajamarca, como es comercio, servicios, etcétera. Tenemos proyectos grandes como Conga, que está paralizado, tenemos Minera Yanacocha, que está funcionando a media caña, Goldfield, Tantahuatay. Esos proyectos y los otros que están en cartera deberían mirarse para el mediano plazo, pero se debe conversar desde ahora y ojalá que el ministro
de Energía y Minas, que conoce la zona de Cajamarca, ha trabajado muchos años en Goldfield, tenga la pericia suficiente como para destrabar algunos proyectos emblemáticos en la región. Eso sería el acomodo económico en el mediano y largo plazo para la región. César Zamora Venta, yo te agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente de Cajamarca. Un abrazo a la distancia, cuídese. Un abrazo a ustedes, gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.